Saludamos en este momento a los hermanos y hermanas que nos acompañan al iniciar el capítulo número 7, la lección relacionada con la ordenanza del bautismo a una iglesia del Señor Jesucristo. El capítulo 7 es titulado en la página 33 como las ordenanzas de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros hemos variado un poco el título porque en esta lección vamos a enfatizar, como lo hicimos desde el punto de vista de la parte doctrinal, en doctrina bautista en un año o en doctrina bíblica básica en 52 lecciones. Aquí lo vamos a hacer, pero eminentemente desde el punto de vista histórico. Quien no aprende de sus errores está expuesto a repetirlos. Cuando las iglesias de Cristo han desdibujado, abandonado y descuidado la doctrina de las ordenanzas, pues sencillamente se empiezan a recibir miembros de personas que no tienen completamente la sana doctrina. Posiblemente son personas salvas, pero son personas que no han tenido la oportunidad de conocer la sana doctrina. Y en muchas ocasiones se han presentado enormes problemas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, porque las iglesias de Cristo no son celosas, rigurosas en la doctrina de las ordenanzas. Por eso, desde el punto de vista histórico, queremos demostrar a la luz de la palabra del Señor que siempre una iglesia de Cristo tiene la misma doctrina en cuanto al bautismo. En la lección anterior hablábamos de los vientos de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina con relación al bautismo. Podríamos mencionar algunos desde el punto de vista histórico. Ya después del año 100, por ejemplo, se empezó a enseñar en algunas religiones que se apartaron particularmente de la Iglesia de Cristo de Roma o en Roma. Empezaron esas congregaciones a enseñar que el bautismo salvaba. Luego se cambió eso hacia el bautismo de niños. Y a lo largo de esta materia pues vamos a mirar los aspectos históricos en detalle, en cuáles concilios, de qué manera, pero realmente en el fondo el viento de doctrina que más ha afectado en cuanto al bautismo pues tiene que ver con el candidato y la forma como se ha tratado de desvirtuar esta ordenanza. Ya sabemos que un bautismo, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene mínimo 4 requisitos. El primer requisito no es otro que el de haberse arrepentido y creído. El bautismo no salva a nadie, es un testimonio público de obediencia. Es un símbolo porque aprendemos a través de símbolos. Ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. A sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a leer, a escribir, música, todo lo aprendemos a través de símbolos, básicamente. Pero cuando nos referimos a las doctrinas de las ordenanzas, y la primera de ellas es el bautismo, se puede decir que cuando se trató de introducir la falsa enseñanza de que el bautismo salvaba, pues sencillamente el candidato automáticamente se cambió, porque se podría bautizar supuestamente un niño desde antes de nacer, con alguna fórmula de algunas palabras pronunciadas, un niño después de nacer aplicándole un poco de agua con sal, o entre comillas de lo que denominan agua bendita, y así sucesivamente. Hermanos y hermanas, cada uno de los requisitos bíblicos deben ser claramente cumplidos. Nosotros necesitamos recordar el bautismo ejemplo por excelencia, y el bautismo ejemplo por excelencia es el bautismo de Cristo. Recordemos, primer requisito básico del bautismo: debe corresponder a un candidato correcto. Segundo, a un propósito correcto. El propósito siempre debe ser por obediencia, por testimonio. En tercer lugar, debe ser un bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bajo la autoridad correspondiente, que actualmente no es otra institución la que tiene la autoridad, sino la Iglesia del Señor Jesús. Algunos argumentan, si Cristo se bautizó, ¿por qué lo hizo?
si él no era pecador? La pregunta es válida, pero la respuesta es la que es tergiversada en muchas ocasiones. Cuando vamos al texto, por ejemplo, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, de los versos 13 al 17, pues vamos a encontrar allí el texto más importante que vale la pena ampliar y complementar de esta lección, la número 7. Dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, en el verso número 13. Podemos leer desde el verso número 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Varias cosas que anotar allí. Lo primero, Jesús quería dar ejemplo. Siempre Jesús primero hacía y después decía, porque él respaldaba lo que decía con el testimonio. Aquí vale la pena recordar, por ejemplo, uno de los más famosos científicos que ha tenido la historia de la humanidad en el siglo XX, Albert Einstein, decía: el ejemplo no es una manera de enseñar, es la única manera de enseñar. Si uno en matemáticas no hace ejemplos, no aprende. Si uno en geografía no hace ejemplos, no aprende. Porque el ejemplo es la práctica de la teoría. Es lo que demuestra que la teoría es válida. Hablando de los aspectos teóricos, no hablando de suposiciones, sino hablando de los principios teóricos. Por eso Einstein decía que el ejemplo era la única manera de aprender y de hecho de enseñar. Jesús ya lo había dicho 20 siglos antes y una manera de hacerlo es en su bautizo. Jesús dice aquí que vino de Galilea. Ya en la anterior lección observamos el mapa, la distancia entre Galilea y Jerusalén, y vimos dónde fue instituida la iglesia. Ahora, y dice ahí claramente, para ser bautizado por él. Si Jesús no hubiera tenido la intención de enseñar correctamente un bautizo por inmersión, pues sencillamente hubiera llamado a Juan el Bautista y le hubiera dicho: Juan, venga, toma un poco de agua y la rocía sobre mí y la esparce sobre mi cabeza, como lo presentan en algunos cuadros pictóricos que son respetables, pero que confunden, porque si Jesús estaba apelando a Juan, era porque Juan era el único que tenía la autoridad de bautizar, primero. Segundo, ¿por qué iba al Jordán? Porque sencillamente necesitaba ser sumergido. Jesús no nació contaminado con el pecado porque fue engendrado, no creado, sino engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero quería dar ejemplo en su naturaleza humana. Hay que recordar que él tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En su parte humana permitió simbolizar el bautismo para darnos ejemplo. Recurrió a Juan porque Juan era el único que tenía en ese momento la autoridad de hacerlo. Después, la iglesia de Cristo tendría la autoridad, porque Jesús se la daría. Pero aquí encontramos entonces en estos detalles que cada uno de los requisitos se cumple. Cristo llevó nuestro pecado y en cierto modo limpió y cuando decimos en cierto modo nos estamos refiriendo a la certeza de que él no vio corrupción. Él fue capaz de sacar todos los virus, bacterias y toda la descomposición del cuerpo humano que hacen que un cadáver definitivamente no pueda levantarse de entre los muertos. Él fue el único que puede, haciendo una ilustración, por ejemplo, con el baño diario.
Uno va al agua y se limpia una parte de los gérmenes, pero no puede limpiar 100% el cuerpo. Limpia solamente una parte, la parte externa. Ahora, Jesús, cuando fue a la tumba, llevó nuestro pecado y como ese pecado llevó su cuerpo en su parte humana a la muerte, pues Él cogió todo el cuerpo humano de Él y lo limpió completamente de virus, bacterias y todos los demás agentes de descomposición del cuerpo humano y se levantó. A eso es que se refiere en el Salmo 16, donde se nos profetiza que Él no vería corrupción. La corrupción en el cuerpo humano es plenamente probada por la medicina moderna con todos esos agentes contaminantes que estamos mencionando hoy. Pero apreciados hermanos y hermanas, los seres humanos necesitábamos el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Por eso, aunque Él no cometió pecado voluntariamente, fue hecho pecado por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó. Por eso es que Él se atreve a simbolizar que Él iría también a morir. Es un símbolo de que Él iría a morir, pero que Él no se iba a quedar en una tumba, sino que Él también iría a resucitar, que sería el primero en morir, separar el pecado del cuerpo humano y levantarse victorioso sobre la muerte. Por eso dijimos desde un principio que los léxicos griegos de la Biblia, es decir, los originales, siempre dan a entender el bautismo como una inmersión o sepultura y jamás como un rociamiento o aspersión. Sigue diciendo ahí que Juan se le oponía en el verso número 14, diciéndole: yo necesito ser bautizado por ti. Fijémonos que Juan jamás fue bautizado, jamás fue miembro de la iglesia. La ley y los profetas fueron hasta Juan. El último profeta de la ley fue Juan, hablando en sentido humano, porque el último gran profeta fue el mismo Señor Jesucristo. Y ya sabemos que la palabra profeta tiene dos significados: anunciar el futuro y proclamar la doctrina, la sana doctrina. Jesús, y en ese sentido, fue un profeta absoluto en los dos sentidos. Juan el Bautista nunca fue bautizado, nunca fue miembro de la iglesia, y le pregunta: tú vienes a mí. Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Era justo que Jesús simbolizara su muerte, simbolizara su sepultura y simbolizara su resurrección, para que nosotros también al bautizarnos simbolicemos tanto la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como simbolicemos también la muerte, sepultura y resurrección de nosotros como hijos de Dios. Entonces dice la Biblia que le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. No puede ser más clara la expresión. Jesús hubiera podido divinamente, repetimos, llamar a Juan el Bautista y pedirle que le rociara unos fragmentos de agua sobre su cuerpo y, como lo hacen algunos, simbolizar la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero eso hubiera causado confusión. Si hay confusión si se genera, sino simplemente se genera confusión con la mala enseñanza, pues ¿cómo sería que se hubieran colocado varias fórmulas de bautizo? No. Dice que aquí de los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como, y es un símil, es una figura del lenguaje, como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los que no creen en la doctrina de la triunidad de Dios o Trinidad de Dios, pues se encuentran con un serio problema aquí, porque no podrán jamás demostrar con sus argumentos muy elaborados y refinados, pero que desdicen inclusive el más mínimo sentido común sobre lo que el Señor está diciendo aquí. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una persona diferente, ¿a quién? Al Espíritu de Dios que descendía sobre él, que estaba en ese momento procediendo
a la obediencia en la ordenanza, del bautismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí claramente representados como tres personas distintas, con los mismos atributos cada uno de ellos, pero con la conjunción o con la comunión de un solo Dios verdadero. Es por eso que entonces hay que atenernos a lo que dice la Biblia acerca del bautismo. Siempre será por inmersión, siempre será simbolizando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Siempre será a personas arrepentidas del pecado y que hayan creído que Jesús, como lo hemos hecho nosotros, hemos creído que Jesús murió por nosotros, recibió el castigo de nuestros pecados, pero que jamás se quedó en una tumba, que resucitó, simbolizando que algún día nosotros como creyentes también vamos a resucitar de entre los muertos con un cuerpo que ya no tenga ni virus, ni bacterias, ni enfermedades, ni gérmenes de pecado, porque la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el bautismo de Cristo es el paradigma, como dirían los filósofos, el ejemplo por excelencia del bautismo que Dios recomienda en su palabra. Así que, mis hermanos y mis hermanas, cuando una iglesia de Cristo cambia alguno de los requisitos, por eso hablamos de vientos de doctrina, si se cambia el candidato, si se cambia el propósito, muchos dicen es que hay que bautizarse para ser salvo, y usan algunos pasajes en Hechos de los Apóstoles donde dice que se bautizaban bajo la autoridad de Jesús. Pero esa expresión bajo la autoridad de Jesús siempre es mal interpretada, porque la autoridad que Jesús dejó fue la gran comisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos argumentan que ese pasaje de la gran comisión no aparece en los idiomas originales, pero ese pasaje está en los mejores manuscritos también, y también es probado ese pasaje con este texto que acabamos de leer aquí en Mateo capítulo número 3, en los versos 15, 16 y 17, donde Jesús claramente da ejemplo del cumplimiento de los requisitos de un verdadero bautismo para un verdadero creyente en Jesús, y a través de la autoridad de una verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cambiar esa doctrina implica atender el error, permitir que el error llegue. Hay que insistirlo. Si una persona no reconoce estas enseñanzas de Dios y de su palabra, pues hay que seguir insistiendo, hay que seguir sembrando la palabra de Dios en el corazón, eso sí, con mansedumbre, como dice ella misma. No necesitamos ganar discusiones y perder almas. Lo que necesitamos es pedir a Dios su sabiduría y sus palabras para que podamos nosotros entonces sembrar la verdad en los corazones de todos aquellos que no reconocen la enseñanza de la palabra de Dios con relación al bautismo. Algunos dicen, sencillamente es algo simbólico, se puede hacer como sea. Pero si se cambian los símbolos de la suma, de la resta o de la multiplicación en alguno de sus elementos, pues sencillamente el símbolo deja de ser de suma, deja de ser símbolo de resta, deja de ser símbolo de multiplicación o deja de ser símbolo de división. Así que, mis hermanos y mis hermanas, como iglesias del Señor Jesús, somos llamados a conocer estos textos: el bautismo de Cristo, el bautismo de los 3000. Todos los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados, es decir, sumergidos. La palabra bautizar fue transliterada, no fue traducida. Transliterar significa cambiarle algunas vocales o consonantes y pasarlo al idioma en que se está traduciendo. Si se hubiera traducido la expresión baptizo correctamente, se hubiera colocado la palabra sumergir. Pero como en la Edad Media, cuando se realizaron las traducciones al español y en muchos idiomas, porque en esa época el papel todavía no había sido desarrollado, ni la imprenta tampoco, pues sencillamente la persecución contra las personas que enseñaban la palabra de Dios era supremamente intensa.
los traductores, para preservar sus vidas, sencillamente colocaron el término bautismo, lo transliteraron, no lo tradujeron, y así lograron en cierto modo preservar sus vidas, y tenemos hoy por eso una traducción de la palabra del Señor que es muy confiable, pero con algunas transliteraciones. La palabra iglesia tampoco fue traducida correctamente, se transliteró el término iglesia, porque si se hubiera traducido correctamente se hubiera colocado la palabra asamblea. Lo mismo sucedió con la palabra bautismo. Aquí en este texto, muy seguramente en el original griego, la claridad es mucho más diáfana, porque dice fueron sumergidos, y no como el término transliterado que se presta a diferentes interpretaciones. Hay que resaltar el contenido en la página 40, donde se habla del concilio de Ravenna. Ya sabemos que es un falso concilio en 1311, donde fue cambiada la inmersión por el rociamiento en una de las religiones, la religión católica romana, y nos dirigimos con mucho respeto y consideración a dicha organización religiosa, pero sí en el año de 1311 fue cuando se fue cambiando, o cuando se oficializó mejor, el cambio del candidato, particularmente que se rociaba en vez o en lugar de sumergirlo, de inmergirlo. Siempre un bautismo está simbolizando una sepultura. Todos los demás textos, el propósito, todas las demás enseñanzas con relación a esta lección están íntimamente relacionadas con este tipo de cambios. Jesús le dijo al ladrón que se había arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, y eso indicaba que este hombre era ya un hombre salvo. No se podía bautizar, era absolutamente imposible bautizarlo, y aún así Jesús afirmó que él era salvo. Hay personas que en el último momento, antes de expirar, realmente le dicen: Señor, te pido perdón por todos mis pecados, y creo que tu Hijo Jesús murió en una cruz por mí, entra a mi vida, te recibo como mi Salvador. Fijémonos que en unos pocos segundos una persona cede al trabajo del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, y finalmente nace de nuevo en el último instante de su vida. Eso sucedió con este hombre que veía a Jesús, no lo veía como un hombre derrotado, no lo veía como un hombre loco o como un impostor, lo veía como un hombre que había entregado, que había sido castigado también por los pecados de él, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre sabía que Jesús reinaría y lo reconoce como su Salvador. Por eso Jesús le dice que estaría a partir de ese momento, a partir del momento en que muriera, hoy estarás conmigo en el paraíso, y no le dice: hoy deberás bautizarte y volver a subir a esta cruz para que después de morir sí vengas al paraíso. No, la enseñanza es supremamente clara y el texto es muy conocido, pero también muy atacado, muy tergiversado, porque es un pasaje donde claramente se nos demuestra que solamente por arrepentimiento y fe se puede llegar al perdón de todos nuestros pecados. Así que, mis amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, en el amor del Señor tenemos que preservar este depósito doctrinal, y aquí vale la pena ir a uno de los textos también bastante conocidos, pero que poca atención se le presta, inclusive a veces dentro de nuestras propias congregaciones. El libro de Judas, previo al libro de Apocalipsis, tiene un solo capítulo, pero en el verso 3 se nos dice que hay una sola doctrina. Dice: amados, por la gran solidaridad
una fórmula correcta, inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una autoridad correcta, una iglesia de Cristo que pueda trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días, son elementos que son básicos para recordar en el momento de invitar, no de obligar, sino de invitar a una persona a bautizarse para simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Jamás enseña la Biblia que el bautismo salva. Jamás enseña la Biblia ninguna otra fórmula sino la que Jesús autorizó, la autoridad de Jesús, que los judíos desconocían, la gran comisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que como iglesias del Señor recordemos que históricamente en 20 siglos la iglesia de Cristo jamás ha cambiado la doctrina del bautismo. Que el Señor nos bendiga a todos de una manera rica y abundante.